Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y también los que a través de esta conferencia grabada estarán escuchando las cosas que han de ser dichas en esta ocasión. Y a todos ustedes jóvenes en este 8º Congreso Juvenil Centroamericano, Dios extiende su tabernáculo. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene de sus bendiciones correspondientes a su tabernáculo en la etapa del tiempo presente, la etapa del lugar santísimo de su templo, correspondiente a este tiempo final, materializándose en la América Latina y el Caribe. En el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero leer en el libro del Éxodo, capítulo 23, verso 20 al 23, donde nos dice Dios: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. La trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios. Para hacerlo más corto, la trayectoria del ángel de Jehová. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria del ángel de Jehová encontramos que ha sido en el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios construido con seres humanos. Desde el tiempo de Adán hasta este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y ahora en el tiempo de Adán desde Adán hasta Juan el Bautista, estuvo siendo construido el atrio del tabernáculo de Dios. Pues los seres humanos son un templo, un tabernáculo para Dios, y los que han sido elegidos, o sea, los que han creído en el programa de Dios correspondiente al tiempo en que han formado parte del tabernáculo de Dios. Han estado en la parte correspondiente al tiempo en que ellos han vivido. De Adán hasta Juan el Bautista han estado en el atrio del tabernáculo de Dios, y allí estaba el ángel de Jehová. Por eso encontramos que le apareció al profeta Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y vean cómo sucedió todo allá. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, o sea, el monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Era una visión que estaba teniendo el profeta Moisés. Y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí podemos ver la presencia del ángel de Jehová. Y como hemos estudiado en las conferencias anteriores, el ángel de Jehová es el mismo Jehová, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en su cuerpo teofánico. Y encontramos que desde su cuerpo teofánico Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora encontramos que crea al ser humano aquí en la tierra. Pero antes lo creó su cuerpo teofánico en la sexta dimensión. Y de allí lo trajo a esta dimensión terrenal. Porque ese es el orden para venir a esta tierra con vida eterna. Luego de la caída del ser humano, encontramos que el ser humano ha estado apareciendo en la tierra por medio de la unión de un hombre y de una mujer, en medio de una raza caída, descendientes de Adán. Y encontramos que han venido a la tierra sin pasar por la sexta dimensión ni obtener allí el cuerpo teofánico o cuerpo angelical o cuerpo de la sexta dimensión o espíritu de la sexta dimensión, el cual es un cuerpo como nuestro cuerpo pero de otra dimensión, para luego venir a la tierra y obtener un cuerpo físico y vivir en él eternamente. Por cuanto el ser humano luego de la caída no está viniendo en ese orden, encontramos que el ser humano ha venido a ser mortal, pues ha estado viviendo por medio no de creación divina, sino por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y eso obligatoriamente hace que el ser humano obtenga un espíritu del mundo, no de la sexta dimensión, sino un espíritu del mundo de la quinta dimensión, y obtenga también un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero todos tienen que entender que eso, por cuanto es temporal, es por un tiempo, para que así toda persona tenga la oportunidad de hacer contacto con la vida eterna y obtener su cuerpo teofánico. Y para obtener su cuerpo teofánico se requiere que la persona cree en Cristo como su Salvador, y así sus pecados sean borrados, y así reciba luego el Espíritu de Cristo y obtenga su cuerpo teofánico, y ya está en el orden divino de vida eterna. Porque Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora miren cómo el ser humano que tanto ha buscado la eternidad, la vida eterna, la fuente de la juventud, mire lo sencillo que es obtener la vida eterna, por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y somos colocados como hijos e hijas de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios, es la familia de Dios, la descendencia de Dios, los cuales nacen de nuevo, los cuales nacen en el reino de Dios, nacen del Espíritu de Dios. Pues Cristo habló del nuevo nacimiento en San Juan y le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Y dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, o sea, no puede entrar a la iglesia del Señor Jesucristo para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente es parte de la iglesia de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Y en San Juan capítulo 1 verso 11 al 13 dice, a los suyos vino
o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo son hechos hijos de Dios? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por medio de ese nuevo nacimiento, la persona, así como nació en esta tierra como hijo de papá y mamá, de padres terrenales, ahora por medio de creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo, nace en el reino de Dios como un hijo o una hija de Dios. Y ahora su Padre es Dios, su Padre celestial, su Padre que produjo en él el nuevo nacimiento. Así como su Padre terrenal es el Padre terrenal que se unió a su Madre terrenal, y ahí fue concebido ese cuerpo físico que usted ha obtenido. Ahora le damos gracias a Dios por nuestros padres terrenales y le pedimos a Dios que los tenga con nosotros en la vida eterna. No hay nada más grande que usted pueda pedir a Dios por sus padres que la vida eterna, para tenerlos con ustedes por toda la eternidad. Eso es también lo que yo he pedido a Dios por mis padres y por mis hermanos y hermanas, tanto los terrenales como también los celestiales. Pues los celestiales automáticamente están en el reino, pero oramos por nuestros padres para que Dios tenga misericordia de ellos, y por nuestros familiares terrenales para que Dios les dé la oportunidad de entrar a la vida eterna. Ahora nosotros tenemos, vean ustedes, dos familias. Una es la familia terrenal y la otra es la familia celestial. Una es de la descendencia por la carne y otra es de la descendencia por el Espíritu de Dios. O una es de la descendencia terrenal y otra la celestial. La que viene de Dios, la celestial, vean ustedes, es para vida eterna. Ahora, cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos recibido su Espíritu Santo, hemos entrado al reino de Dios, hemos entrado a la familia de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, al tabernáculo de Dios, para estar ahí viviendo nuestros días que Él nos ha dado aquí en la tierra, y vivir también por toda la eternidad. Ahora miren, el salmista David oraba a Dios y decía: que esté yo en los atrios de la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pues él vivió en la parte de los atrios de la casa de Jehová, de la casa de Dios, del tabernáculo de Dios. Ahora, yo digo que esté yo en el lugar santísimo de la casa del tabernáculo de Dios. Y ustedes, amén. Y ahí, por toda la eternidad. Así es que podemos ver porque David oraba así, y podemos ver por qué nosotros oramos como oramos. Ahora, vean ustedes dónde se encuentra el lugar santísimo de la casa de Jehová, siendo materializado en carne humana, en cada uno de ustedes y en mí también. Y con estos seres humanos de la América Latina y el Caribe, que están recibiendo la palabra de Dios del día postrero de la edad de la piedra angular, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Jesucristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Y saben qué virtud está en el lugar santísimo? El amor divino.
es la edad del amor divino, la edad del lugar santísimo. Y el mensajero ahí es el ángel del pacto, Jesucristo, manifestado en su ángel mensajero. Así como Jesucristo fue manifestado en cada ángel mensajero, en cada edad de la iglesia gentil. Y ahora, así como hubo una lucha, una batalla en cada edad, y los de cada edad obtuvieron la victoria de su edad, con el mensajero de su edad. Pero ahora hay una batalla, una lucha en la edad del amor divino, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Pero la victoria la obtendremos en el amor divino, porque estamos viviendo en la edad del amor divino. Así es que el ángel del pacto, que es Jesucristo, estará manifestando el amor divino en la edad del amor divino, la edad de la piedra angular, para obtener la victoria en el amor divino. Es Cristo, el ángel del pacto, el que obtiene la victoria para nosotros en este día postrero, en su manifestación final, para los muertos en Cristo ser resucitados, y nosotros los que vivimos ser transformados, y los que están en prisiones espirituales ser libertados. Y ahora podemos ver dónde cae esa bendición de la edad del amor divino y de la victoria en el amor divino. Cae en la parte del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, que se está materializando en seres humanos en la América Latina y el Caribe. Y la trayectoria del ángel de Jehová, el cual creó los cielos y la tierra, el cual en esos 7 días del Génesis llevó a cabo aquella maravillosa obra. Esos 7 días son 7 días delante de Dios, que para los seres humanos son 7,000 años. En el día sexto, que es el milenio sexto, fue realizada la creación del ser humano, porque el 6 es número de hombre. Ahora, en el séptimo, dice la Escritura que concluyó Dios su obra y descansó. Y ahora comienza nuevamente un ciclo divino. Luego de la caída del ser humano comienza un ciclo divino, en donde se recorrerían 7 días delante de Dios, que para los seres humanos son 7,000 años. Y ya se han recorrido 6 días delante de Dios, que son 6,000 años. Y si añadimos al calendario los años de atraso que tiene, descubriremos que ya estamos en el séptimo milenio, que es el séptimo día delante de Dios. Y encontramos al ángel de Jehová, el ángel del pacto, en su trayectoria, viajando a través de los diferentes días delante de Dios, o milenios, que son esos días para nosotros. Para nosotros son cada día 1,000 años, porque un día delante del Señor es como 1,000 años, y 1,000 años como un día, dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 8, y también dice el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4, la misma cosa. ¿Cuántos sabían que Moisés también tenía salmos? Ahí lo tienen. Si leen el Salmo 90, encontrarán que dice que es la oración de Moisés. Ahora podemos ver que ya estamos en el séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y el séptimo milenio es el día postrero delante de Dios, y los días postreros delante de Dios son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y de los días postreros ya han transcurrido
2 días delante de Dios, que son 2000 años para nosotros. Y nos queda solamente el día postrero, el séptimo milenio, en donde el ángel de Jehová, el ángel del pacto, encontramos que luego de recorrer esos 6 milenios anteriores, en las diferentes edades y dispensaciones, en donde estuvo manifestando su ministerio por medio de los profetas que él envió, profetas de edades y también profetas dispensacionales, ahora para el día postrero encontramos que pasa el ángel de Jehová de Norteamérica a la América Latina y al Caribe, porque el ángel de Jehová es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, en Espíritu Santo. Estuvo manifestado allá en medio del pueblo hebreo en carne humana, conforme a la profecía de Malaquías capítulo 3, que dijo que enviaría su mensajero delante de él, y luego vendría a su templo el Señor, el ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, que es Jesucristo, el ángel del pacto manifestado en carne humana en medio del pueblo hebreo. Y luego el ángel del pacto estuvo manifestado en medio del pueblo hebreo en Espíritu Santo con los apóstoles y entre los apóstoles, y luego pasó a Europa, a Asia Menor, donde envió a San Pablo, el primer ángel mensajero para la primera edad de la iglesia gentil, y estuvo manifestado en San Pablo y estuvo con San Pablo en esa primera edad de la iglesia gentil, y en diferentes ocasiones le apareció a San Pablo. San Pablo dijo: me ha aparecido el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Y ahora encontramos que también es dado a conocer que ese ángel era el Señor Jesucristo, porque cuando le apareció a San Pablo en el camino de Damasco, o a Saulo de Tarso, en el camino de Damasco, pues estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo, le apareció el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en esa misma llama de fuego en la cual le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí. Y cuando le aparece a Saulo de Tarso ve una luz más fuerte que el sol, y cayó de su caballo, quedó ciego, y dijo: esa luz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Saulo sabía que esa misma experiencia la había tenido el profeta Moisés, y le había preguntado por el nombre al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice: yo soy el que soy, y le dirás al pueblo: yo soy, me ha enviado a vosotros. O sea, en inglés diría: I am, me ha enviado a vosotros. Ahora encontramos que Moisés fue al pueblo hebreo, y el ángel del pacto llevó a cabo la obra de liberación del pueblo hebreo por medio de Moisés. Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en su trayectoria pasando por Egipto para la liberación del pueblo hebreo, por medio de carne humana, por medio de un hombre llamado Moisés. Moisés, vean ustedes, se sentía y se veía como una persona que no tenía las cualidades para llevar a cabo esa obra. Y eso era lo bueno de Moisés, que no se creía suficiente. Eso era lo bueno de Moisés, que él no tenía nada bueno de sí mismo que él pudiera decir y confiar: yo los voy a libertar porque tengo esto y lo otro. No, quien los libertaría sería el ángel de Jehová, pero por medio de carne humana. Moisés tenía problemas en su voz, en su garganta. Decía: yo no soy de habla fácil, o sea, no hablo bien, tengo problemas, soy tardo para hablar. Tenía problemas en su voz, en su garganta, y quería evadir el ministerio del ángel del pacto, del ángel de Jehová,
para ser manifestado a través de él. Porque el que tiene ministerios es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, y los opera a través de carne humana, a través de sus profetas que son enviados con las dos conciencias juntas para ser los instrumentos del ángel de Jehová en la trayectoria del ángel de Jehová por el tabernáculo de Dios. Ahora, Moisés quiso un ayudante. Le dijo Dios: envía por el que debes de enviar, o sea, por uno que hable bien, que no tenga estos problemas que yo tengo en mi lengua y en mi garganta, que me hacen ser torpe para hablar. Dios se enojó con Moisés, porque cuando Dios envía un profeta, Dios sabe cómo debe hablar. Pues Dios diseña a ese profeta para que hable en la forma en que Dios desea. Y Dios se enojó con Moisés y le dijo: ¿quién hizo el mudo? ¿Y quién hizo al sordo y al ciego? ¿No soy yo? Ahora Moisés, ¿por qué se estaba quejando? Si tenía problemas para hablar. ¿No lo hizo Dios a él así? Y así lo quería usar. Porque la gloria no era para Moisés, y era para Dios. Que por medio de un hombre que tenía problemas para hablar, Dios colocara su palabra en la boca de ese hombre, y fuera a hablar de esa palabra, y se materializara el programa de Dios por medio de la obra y ministerio del ángel de Jehová a través de ese hombre que se sentía incapacitado para la obra a la cual Dios lo enviaba. Pero la obra, quien la hace es Dios, el ángel de Jehová. No es con ejércitos ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el ángel de Jehová. Ahora, Moisés buscó un ayudante, quiso un ayudante, Dios le dio a Aarón como ayudante y le dijo: yo estaré en tu boca y en la boca de Aarón. Vean, pero eso fue en la permisiva voluntad de Dios, no fue en la perfecta voluntad de Dios. Siempre en la permisiva hay problemas. Dios le dijo: yo te hablaré a ti y tú le hablarás a Aarón. Tú serás en lugar de Dios para Aarón, y Aarón será para ti en lugar de profeta. Porque un profeta de Dios es aquel al cual Dios le habla y coloca su palabra en la boca de ese hombre, y ese hombre habla esa palabra de Dios. Ahora Aarón iba a ser profeta ¿de quién? De Moisés. Y Moisés pues era el profeta de Dios. Ahora Moisés no podía hablar a Aarón nada de sí mismo, sino lo que Dios le dijera a Moisés. Y ahora Aarón no podía hablar nada de sí mismo, de hacer nada de sí mismo, sino lo que Moisés le dijera que hiciera. Pero cuando Moisés se fue al monte Sinaí y estuvo unos 40 días y 40 noches allá hablando con Dios, el pueblo se desesperó y le dijeron a Aarón: mira, este Moisés, no sabemos qué le ha pasado a Moisés, se fue y no regresa. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Querían dioses, no querían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No querían al ángel de Jehová, al ángel del pacto, sino que querían dioses paganos como los que ellos habían visto allá en Egipto y en otras naciones por las cuales ellos podían haber estado de visita en alguna ocasión, o habían tenido las noticias de los dioses de esas otras naciones. Y ahora le piden que les haga un becerro de oro, que era
la representación de un Dios pagano. Y por eso es que Dios después, más adelante, les dice que tuvieron con ellos un Dios pagano en su medio. Y Aarón hizo algo que Moisés no le dijo que hiciera. El ayudante de Moisés hizo lo que no tenía que hacer, porque había sido colocado como profeta de Moisés, no para hacer la voluntad del pueblo o de otros líderes, sino lo que Moisés le dijera, porque lo que le estaría diciendo que hiciera era lo que Dios le decía a Moisés. Y Moisés, por medio de Aarón, iba a trabajar en medio del pueblo hebreo. O sea, que Aarón iba a ser instrumento de Moisés para las cosas que Moisés dijo que él no podía hacer, pues la tenía que hacer por medio de uno que podía hablar bien. Ahora, esto no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y miren los problemas que le trajo a Moisés y al pueblo hebreo. Y cuando desciende Moisés, escucha ruidos y escucha mucho alboroto. Y Josué le dice que hay pelea en medio del pueblo. Pero Dios le había dicho a Moisés, es que el pueblo se ha desenfrenado, está en fiestas y está descarriado. Y Moisés le dice así también a Josué lo que estaba sucediendo de acuerdo a lo que Dios le había revelado. Moisés, cuando desciende del monte con las tablas de la ley, las tablas de piedra, ve al pueblo en esa condición y quebró las tablas de la ley. Y tomó el becerro de oro, lo molió y lo echó en el arroyo e hizo beber al pueblo hebreo el becerro de oro. Ese ídolo se lo hizo beber en el agua. Miren las riquezas que Dios le había dado en Egipto cuando salieron. Ahora miren cómo desperdician las riquezas que Dios les dio. Riquezas que iban a ser bien usadas en la construcción del tabernáculo de Dios, que Dios le ordenó a Moisés para que lo construyera. Ahora, cuando las personas no tienen una visión clara del tiempo en que viven y del programa de Dios, invierten lo que tienen, lo que Dios le ha dado, en cosas perecederas y algunas veces en cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Un becerro de oro muy bonito, un monumento de oro, pero era un ídolo y era una abominación delante de Dios. Ahora, vean ustedes cómo Moisés se puso muy triste y se molestó también. Y luego de eso Dios le dijo a Moisés, ahora sube de nuevo al monte y ahora tú labras 2 tablas de piedra como las que yo te di y vas al monte para escribir de nuevo los mandamientos. Ahora Moisés tenía un trabajo adicional que hacer y volver para el monte. 40 días y 40 noches más. Ahora vean ustedes que Moisés también es tipo de Cristo. Tipo de Cristo en su primera venida y tipo de Cristo en su segunda venida. Ahora podemos ver que cuando Jesús fue a comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, al desierto. Y allí estuvo ayunando 40 días y 40 noches y después comenzó su ministerio. Aunque Jesús pudo haber antes predicado, pues
cuando fue a Nazaret y le dieron las escrituras, el libro del profeta Isaías, encontró el lugar donde estaba el capítulo 60 o capítulo 60, 61 para nosotros en la actualidad, y leyó ese pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a leerlo aquí en San Lucas capítulo 4, como fue leído por Cristo. Dice, verso 17 en adelante, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, bien, un poquito antes, dice algo aquí: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que cuando él estaba en Nazaret, el día sábado, ¿dónde estaba? En la sinagoga. Y fue a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, conforme a su costumbre. Así es que él, antes de comenzar su ministerio, hacía siempre en esa forma los sábados. Iba a la sinagoga y le daban las escrituras para leerlas al pueblo. Pero en esta ocasión las estaría leyendo con algo muy significativo. Estaría leyendo las escrituras en forma vivificada. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde estaba el Espíritu del Señor? ¿Dónde estaba el ángel del pacto? En él. Estaba allí en carne humana, en aquel verbo de carne llamado Jesús, en la trayectoria del ángel de Jehová. Ahora miren, en la trayectoria del ángel de Jehová, miren dónde se encuentra 2000 años atrás, en el tiempo de Jesús. Se encuentra encarnado en la persona de Jesús. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, cuando se cumple una escritura, y más una escritura mesiánica, no todo el mundo está contento. Muchas personas dicen: yo voy a estar muy contento, y si es mujer dice muy contenta, cuando se cumplan las promesas mesiánicas para el día postrero. Cuando se cumpla la venida de Cristo para el día postrero, yo voy a estar contento o contenta, dicen algunos o algunas. Pero no todos van a estar contentos, porque no todos estuvieron contentos con el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Vamos a verlo aquí. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora, vean, Cristo diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura, esa escritura profética y mesiánica, cumplida en él. Y ahora preguntaba: ¿pero no es este el hijo de José? O sea, ¿cómo nos está diciendo que es el Mesías del Cristo? Pues nosotros lo conocemos, y es de aquí de Nazaret, y lo estamos esperando al Mesías de Belén de Judea. ¿No sabían que Jesús había nacido en Belén de Judea primero, y después se había ido a Nazaret con sus padres para ser criado en donde anteriormente vivían José y María, antes de ir a Belén para el nacimiento de Jesús y para el censo que allí se estaba llevando a cabo? Ahora, dice Jesús, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra.
O como comúnmente decimos, no hay profeta o ningún profeta es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vamos a ver si les gustó ese mensaje, citando a la viuda de Sarepta de Sidón y a Naamán el sirio, los cuales recibieron bendiciones por medio del profeta Elías. La viuda recibió esa bendición por medio del profeta Elías, y el capitán o general sirio Naamán, el leproso, recibió su sanidad por medio del ministerio del profeta Eliseo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y estaban en la sinagoga. Cuando uno va a la iglesia, no es para estar lleno de ira, sino lleno de regocijo, lleno de gozo, dándole gracias a Dios y pidiendo las bendiciones de Dios, y pidiéndole que Dios le hable por su palabra. Y aquí Dios le está hablando por su palabra, pero no les gustó la forma en que Dios les estaba hablando por su palabra. No les gustó la forma en que el ángel de Jehová estaba hablando por medio de carne humana en esa ocasión. Y se llenaron de ira, y levantándose, se levantaron, se acabó la actividad religiosa. Miren, Cristo predicándoles, y ahora no quieren continuar la actividad religiosa del sábado, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían matarlo, mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Cómo lo hizo? Espere que lo veamos. Quizás en la cena de la boda del Cordero no es un buen momento para preguntarle, pero deje que estemos en el reino milenial. O a lo mejor, al tener usted las dos conciencias juntas y el cuerpo nuevo, ya no tendrá que preguntarle. Más bien usted le podrá decir al que le pregunte, le podrá decir, mira, fue así, y podrá pasar por entre la gente y preguntarle, ¿me vieron? No te vio nadie. Pues así fue cuando Jesús pasó. Ni se dieron cuenta que pasó por en medio de ellos. Se les escapó. Pero era un grupo fanático, religioso, que querían matar a Jesús. Así que no lo iban a dejar escapar. Pero vean ustedes, se les escapó. No se le escapó también Eliseo al ejército sirio, y se les escapó frente a ellos. Vino donde el general del ejército le dijo, ¿están buscando ustedes a Eliseo? Y él dice, sí, vengan conmigo que les voy a llevar donde está. Y le llevó al rey y al ejército de Israel. Y cuando están en medio del ejército, se dan cuenta que han llegado al ejército hebreo, al ejército de Israel. Y Eliseo le dijo, yo les voy a mostrar dónde está, yo se los voy a enseñar. Y cuando llegó allí, se dejó ver que él era Eliseo, el que estamos buscando. O sea, les podía decir, bueno, aquí estoy,
le traje donde está Eliseo. ¿Quién le llevó? El mismo Eliseo. Lo llevó y después, cuando llegaron el ejército, supieron que ese era Eliseo. Pues lo estaban buscando, allí está. ¿Qué van a hacer? No podían hacer nada. El rey de Israel le dice a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga con ellos? O sea, el rey preguntándole qué hacer con ese ejército sirio. ¿Por qué? Porque un rey verdadero, temeroso de Dios, sabe que Dios se revela a sus profetas y por medio de sus profetas está manifestado en la tierra. Y un rey es para recibir órdenes de Dios, y las recibe por medio de los profetas de Dios. Y por eso es que el rey le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga con esta gente? Eliseo le dice: dale comida y que se vayan. O sea, estaban con hambre luego de ese recorrido, y ahora le dieron comida y los enviaron de regreso al rey de Siria. No los mataron. ¿Por qué? Porque Eliseo dijo que no los mataran, que le dieran comida y los enviaran de regreso a su tierra. Ahora podemos ver que en el ministerio del ángel de Jehová, manifestado por medio de los profetas, grandes cosas sucedieron. Y el ministerio del ángel de Jehová, del ángel del pacto, manifestado en la persona de Jesucristo, en ese velo de carne nacido de la Virgen María, llamado Jesús, grandes cosas sucedieron. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, manifestado en carne humana en toda su plenitud, en la trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios. Y ahora el ángel de Jehová regresa al día de Pentecostés en Espíritu Santo y está en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en medio de su iglesia, manifestado por medio de cada ángel mensajero. Fue una manifestación del ángel de Jehová de Jesucristo por medio de cada ángel mensajero. Y ahora, para el día postrero, luego de ese recorrido del ángel de Jehová de la tierra de Israel a la tierra de Asia Menor, y de la tierra de Asia Menor a la tierra europea, y del territorio europeo al territorio norteamericano, ahora el ángel de Jehová en su trayectoria, vean ustedes cómo ha ido pasando de nación en nación, de continente en continente, y ha estado hablando el idioma de esas naciones por las cuales ha estado pasando. ¿Y cómo lo ha hablado? Por medio del mensajero que ha tenido en ese tiempo. Por medio del idioma que habla el mensajero, ha estado hablando el ángel de Jehová, colocando su palabra en la boca de ese mensajero, y ha estado saliendo en el idioma de ese mensajero. Pero es la voz del ángel de Jehová, del ángel del pacto, de Jesucristo en Espíritu Santo, en su trayectoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora, luego de su pasada por Norteamérica, velado en carne humana en su séptimo ángel mensajero, a través del cual se reveló y se manifestó en la porción correspondiente a esa etapa de la iglesia gentil, pasa ¿a dónde? En su trayectoria pasa a la América Latina y el Caribe, territorio escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para venir el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su recorrido final, o sea, en su etapa final, y hace una paradita aquí en la América Latina y el Caribe, pero luego se irá a Israel. Pero antes de irse, no lo dejaremos hasta que no nos bendiga. El ángel de Jehová, vean ustedes, es el Cristo en el Espíritu Santo, en el tabernáculo de Dios,
o sea, en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, la cual ha estado siendo formada, creada, construida por Dios. Y estamos en la etapa final, la etapa del lugar santísimo de este tabernáculo de Dios, el cual está siendo construido en la América Latina y el Caribe con latinoamericanos y caribeños. Y es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo en el Espíritu Santo, el que está visitando a los latinoamericanos y caribeños. ¿Dónde? En el tabernáculo de Dios. Y por eso Él llama a los latinoamericanos y caribeños con su mensaje del Evangelio del Reino a través de su ángel mensajero para entrar al tabernáculo de Dios, a la casa de Dios. Y esa es la obra final, para completarse el tabernáculo de Dios y ser dedicado a Dios. Y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, está manifestado en toda su plenitud en su ángel mensajero y en los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo de este día postrero, correspondientes al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, que es el tabernáculo de Dios. Dios visitó su pueblo, el ángel de Jehová visitó su pueblo de edad en edad y de dispensación en dispensación, y ahora está visitando a su pueblo, a sus hijos en la América Latina y el Caribe. Así como visitó al pueblo hebreo en carne humana 2000 años atrás, y por cuanto no conocieron el día de su visitación, el día de la visitación del ángel de Jehová en su trayectoria pasando por la tierra de Israel y visitando al pueblo hebreo, por cuanto no la conocieron esa visitación, Jerusalén fue destruida por el general romano Tito, y el templo en Jerusalén fue destruido, por cuanto no conoció el día de su visitación, el tiempo de su visitación. Todos esos problemas le vinieron al pueblo hebreo, y el ángel de Jehová, ven ustedes, continuó su trayectoria, y su trayectoria ha sido después del cumplimiento de la primera venida de Cristo hacia el oeste. Estuvo en el este, Medio Oriente, allá en la tierra de Israel, luego pasó a Asia Menor, manifestado en el ángel mensajero de la primera edad de San Pablo, luego pasó a Europa, manifestado en 5 ángeles mensajeros en 5 etapas de edades, y luego pasó a Norteamérica y se manifestó en su 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, el reverendo William Marion Branham, y operó en él el ministerio de Elías por 4ª ocasión, y ahora nos visita en la América Latina y el Caribe, y manifiesta los ministerios de Moisés por 2ª vez, y de Elías por 5ª vez, y de Jesús por 2ª vez. Es la visita del ángel de Jehová, de Jesucristo en el Espíritu Santo en su manifestación final en la América Latina y el Caribe, en el tabernáculo de Dios. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, principalmente para la América Latina y el Caribe y sus habitantes, para así ser preparados para entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que para este tiempo final, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo en Espíritu Santo, nos estaría hablando y nos estaría dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero, o sea, en el 7º milenio que ya ha comenzado. Ahora, son bienaventurados nuestros ojos
y nuestros oídos son bienaventurados al ver lo que vemos y oír lo que oímos en la trayectoria del ángel de Jehová, visitando a los latinoamericanos y caribeños a través de su ángel mensajero, visitando a su pueblo en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo. Para encontrar al ángel de Jehová, solamente se requiere encontrar el velo de carne, que es el ángel del Señor Jesucristo, y ahí lo encontrarán y ahí lo escucharán hablando estas cosas que deben suceder pronto, y estará llamando y juntando a todos sus escogidos en este día postrero, y los estará preparando para ser transformados y raptados en este día postrero. La trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios. Ahora lo hemos visto en su trayectoria, llevando a cabo su ministerio hasta llegar a este día postrero y llegar al territorio de la América Latina y al Caribe, en donde nos encontramos nosotros viviendo. La etapa final del tabernáculo de Dios, mire dónde ha caído, en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que el ángel de Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, visitaría a los latinoamericanos y caribeños, porque en medio de los latinoamericanos y caribeños tendría las personas que formarían el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y ahí es donde tendría el ángel de Jehová Jesucristo en el Espíritu Santo su manifestación final en el tabernáculo de Dios, para luego tornarse al pueblo hebreo. Estamos viendo la trayectoria del ángel de Jehová desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y desde el huerto del Edén hasta la América Latina y el Caribe. Y ahora su visita y su ministerio en la tierra, en el tabernáculo de Dios, en el territorio de la América Latina y el Caribe, es para bendecir a los latinoamericanos y caribeños, y bendecir a sus escogidos, y prepararnos para ser transformados y raptados, y para preparar a los latinoamericanos y caribeños para entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso es la visita del ángel de Jehová en su trayectoria, pasando por nuestra casa, por la América Latina y el Caribe, así como pasó por la casa de Abraham. Lo visitó y Abraham le dijo que se detuviera él con sus arcángeles, que le prepararía una ternera, le prepararía panes también al rescoldo, y les prepararía una comida, y también le prepararía esa comida y también lavaría sus pies. Y le dice, porque para esto has pasado por aquí. Y Dios, el ángel de Jehová, en forma visible aceptó la invitación de Abraham. Estuvo con Abraham, le prepararon la comida, comió él y sus arcángeles, y luego se marchó, pero le dio a conocer que tendría
el hijo que le había prometido. Ya para el año próximo, el hijo estaría en la tierra. Ahora, también Sodoma y Gomorra serían destruidas. Este era un secreto, un misterio que solamente Dios lo conocía y los arcángeles de Dios. Pero Dios dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No lo podía encubrir, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Y Abraham era un profeta, y era un profeta dispensacional. Cuando son misterios que son a nivel nacional o internacional y que tienen que ver con el futuro de una nación o de muchas naciones o del mundo entero, ese secreto es revelado a profetas dispensacionales. Por ejemplo, Noé. Vean ustedes, Noé dio a conocer el secreto de la destrucción con un diluvio de aquella generación antediluviana, pero no lo creyeron. Ahora encontramos que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Los de Sodoma y Gomorra tampoco creyeron que iban a ser destruidos. Lot les dijo que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra porque los ángeles le dijeron así, pero ellos no lo creyeron. E ignoraron, no supieron, no entendieron, y vino el fuego y los destruyó. Y ahora en este día postrero, cuando el ángel de Jehová está visitando a su iglesia, está en su trayectoria en el tabernáculo de Dios, visitando a su pueblo en la América Latina y el Caribe, en la etapa del lugar santísimo del templo de Dios, es dado a conocer también todos los juicios. Son dados a conocer también los juicios divinos que han de caer sobre la tierra, y también las bendiciones que han de venir sobre los hijos e hijas de Dios. Pero ¿quiénes creerán y quiénes no creerán? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Pero los que no son de Dios, pues no van a escuchar la voz de Dios. Y vendrá el juicio divino y los destruirá. Pero el que es de Dios oye la voz de Dios y será preparado para ser transformado y raptado en este día postrero, antes que caigan los juicios divinos sobre la tierra, los juicios divinos de la gran tribulación. Seremos transformados y los muertos en Cristo serán resucitados, y luego de estar de 30 a 40 días aquí en cuerpos inmortales, en cuerpos eternos y jovencitos, luego nos iremos de aquí. Pero antes de irnos, en esos 30 o 40 días, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hay una obra para ser llevada a cabo. Es una manifestación plena de Dios en su iglesia y por medio de su iglesia y por medio de su ángel mensajero para este día postrero, que llegarán las noticias hasta lo último de la tierra. Digo lo último de la tierra mirando de aquí hacia el este, porque lo que es lo último de la tierra para los que vivieron en el este es el territorio del continente americano, incluyendo el Caribe, o sea, el oeste. Pero para nosotros, mirando hacia el este, miramos y decimos: el este es lo último de la tierra para nosotros. Pues hasta allá llegará el mensaje de Dios y las noticias de la manifestación del ángel de Jehová en el tabernáculo de Dios. Y desde el este dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando aquí en el este. Pero eso mismo lo tuvieron 2000 años atrás y lo rechazaron. Y ahora le ha tocado a los gentiles, y de entre los gentiles le ha tocado a los latinoamericanos y caribeños. Privilegio grande que Dios nos ha dado en la América Latina y el Caribe para este día postrero, para tener al ángel de Jehová en su trayectoria, caminando en el tabernáculo de Dios,
y manifestando su ministerio. Vean que siempre ha estado el ángel de Jehová ministrando, trabajando, pero siempre usando un profeta, un hombre, porque por medio de carne humana es que él se vela y se revela en medio del tabernáculo de Dios. La trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios. En este día postrero hemos visto dónde estaría, hemos visto dónde está, y hemos visto y hemos escuchado su voz. Es su voz el mensaje del evangelio del reino, es su voz el mensaje de la gran voz de trompeta, es la voz del ángel de Jehová. Y Dios dice en el Éxodo capítulo 23 y verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ahora miren quién es el que ha estado guiando a los hijos e hijas de Dios y al pueblo hebreo también. Es el ángel de Jehová. Y ahora se encuentra en su trayectoria pasando por la América Latina y el Caribe, en su visita para manifestar su ministerio en el tabernáculo de Dios, en el lugar santísimo que corresponde al territorio de la América Latina y del Caribe. Hemos visto la trayectoria del ángel de Jehová y hemos visto también en dónde se encuentra en la actualidad en su trayectoria. Y nos estamos agarrando, bien agarrados del ángel de Jehová, visitándolos en este día postrero, como se agarró Jacob y recibió el cambio de nombre, y así vino a ser Israel. Jacob decía: yo no te dejaré hasta que no me bendigas, y nosotros tampoco lo dejaremos hasta que no nos bendiga. Así pensó el Israel o Jacob terrenal, y así piensa también el Israel celestial, porque la bendición la tiene el ángel de Jehová para el Israel terrenal, celestial, y para Israel terrenal también. Y para Jacob, aquel hombre en el cual estaba todo el pueblo de Israel, estaba en los lomos de Jacob. Ahora podemos ver dónde estamos y podemos ver que el ángel de Jehová está con nosotros en este día postrero. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ser transformados, porque Él lo ha prometido, y Él está visitándonos para prepararnos para ser transformados y raptados. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados, porque Él lo ha prometido. Es una promesa y Él lo va a cumplir, porque Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir en el tiempo establecido por Dios. Y la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo, Jesús dijo que era para el día postrero. Y ya estamos en el día postrero. Esa es una promesa que tiene que ser cumplida. Y la transformación nuestra también es una promesa que tiene que ser cumplida.
tiene que ser cumplida para los que hemos quedado hasta la venida del Señor, la venida del ángel de Jehová en el tabernáculo de Dios, en este día postrero, en el territorio del lugar santísimo, en el territorio donde Cristo, el ángel de Jehová, está construyendo el lugar santísimo de ese tabernáculo, y lo está construyendo con seres humanos. Este territorio es la América Latina y el Caribe, donde está visitando a los hijos e hijas de Dios el ángel de Jehová en su trayectoria. Miren hasta dónde le ha llevado la trayectoria del ángel de Jehová, hasta la América Latina y el Caribe. Y yo le doy gracias a él por su venida a la América Latina y al Caribe, en donde estamos gozosos, regocijados con la visita del ángel de Jehová a los latinoamericanos y caribeños, velándose y revelándose a través de carne humana en su ángel mensajero, y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y preparándonos para ser transformados y raptados en este día postrero. Dios extendiendo su tabernáculo, miren hasta dónde lo ha extendido, hasta la América Latina y el Caribe. Y por cuanto el tabernáculo de Dios ha sido extendido hasta la América Latina y el Caribe, en la trayectoria del ángel de Jehová estaba pasar por la América Latina y el Caribe. Y eso es lo que está haciendo en este día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Siempre que el ángel de Jehová se ha movido de una nación a otra y de un pueblo a otro, se les ha perdido de vista, se les ha desaparecido el ángel de Jehová. Pero el mensajero de ese tiempo, donde aparece de nuevo el ángel de Jehová, es el que tiene la revelación de que el ángel de Jehová está en ese territorio. Y ahora se le desapareció el ángel de Jehová al pueblo hebreo, porque se fue para Asia Menor. Y después se le desapareció de Asia Menor porque se fue para Europa. Y estuvo allí en 5 edades o etapas de la iglesia gentil. Y después se le desapareció a los europeos porque se fue para Norteamérica. Y se le desapareció a los norteamericanos porque se ha ido para la América Latina y el Caribe. Y después irá para la tierra de Israel. Pero nos iremos con él en cuerpos eternos para estar con él en el glorioso reino milenial. Ahora, antes de irnos al territorio de Israel para el glorioso reino milenial de Cristo, ¿saben a dónde nos iremos? A la cena de la boda del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. Así es que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. ¿Cuáles cuerdas? Las cuerdas del tabernáculo de Dios, del templo de Dios, de la tienda de Dios, de la carpa de Dios. Y grande es la heredad que nos ha tocado. La trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios. ¿Dónde? En el día postrero, en la América Latina y el Caribe. ¿Y en qué edad? La edad de la piedra angular. ¿Y en qué dispensación? La dispensación del reino. ¿Y en qué mensajero? En el ángel del Señor Jesucristo. Ahora vean cómo estas cosas han sido abiertas para nosotros en la América Latina y el Caribe. Dios extiende su carpa, extiende su tabernáculo. Miren cómo Él lo ha extendido.
es un tabernáculo formado, construido con seres humanos. Y ya Él está llegando al final de esa construcción para ser dedicado a Dios ese tabernáculo. Y la gloria de Dios será vista en toda su plenitud, manifestada con los muertos en Cristo resucitados y los que estamos vivos, transformados en el día postrero. Cristo dijo: yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes? A los creyentes en Él que han partido. Y en nosotros los que vivimos, si permanecemos sin ver muerte hasta el momento de la resurrección, pues la promesa es que seremos transformados y obtendremos así el nuevo cuerpo. Ahora, todo esto es por causa de la trayectoria de un hombre de otra dimensión, del ángel de Jehová, de ese varón que estuvo en el Antiguo Testamento apareciendo a los profetas de Dios y enviándolos ungidos con el Espíritu de Dios. Es por causa de la trayectoria del ángel de Jehová, pasando por la América Latina y el Caribe en este día postrero. Así es que la bendición de Dios para el día postrero, ¿dónde está? En la América Latina y el Caribe. Y esto está influyendo en todos los campos de la América Latina y el Caribe, pero la gente no sabe por qué. Y es porque el programa divino correspondiente al día postrero se está llevando a cabo en la América Latina y el Caribe. Y el ángel de Jehová en su trayectoria ha llegado a la América Latina y el Caribe. ¿Y cómo la gente ha de saber estas cosas? Porque nosotros se las estaremos dando a conocer. Porque para eso nos ha enviado Dios a nosotros en este día postrero, para anunciar estas buenas nuevas de la venida del ángel de Jehová a la América Latina y al Caribe, para manifestar su ministerio correspondiente al día postrero por medio de su ángel mensajero, por medio del ángel mensajero de Jesús. Pues el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el mismo Señor Jesucristo en Espíritu Santo, en su cuerpo teofánico, viniendo a la América Latina y al Caribe en este día postrero, donde la gloria de Dios, la gloria de Jehová, será vista manifestada, y esa manifestación de la gloria de Jehová será la que será publicada con el mensaje del Evangelio del Reino, y con esa revelación será llena la tierra, será lleno todo el ser humano del conocimiento de la gloria de Jehová, manifestada en el día postrero, en la América Latina y el Caribe, en el tabernáculo de Dios, en el lugar santísimo del templo de Dios, en la trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la forma en que Dios extiende su tabernáculo y del ministerio del ángel de Jehová en el tabernáculo de Dios, en la trayectoria que Él tendría hasta llegar a nosotros en la América Latina y el Caribe. Así es que les he dado testimonio de estas cosas que estarían sucediendo en el tabernáculo de Dios, de edad en edad y de dispensación en dispensación, hasta llegar hasta nuestro territorio latinoamericano y caribeño. Por lo cual yo le doy gracias a Dios y le pido que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de su venida a la América Latina y al Caribe, y del propósito de su venida, y nos prepare
y pronto transforme nuestros cuerpos y nos lleve a la cena de las bodas del Cordero. Que el ángel del pacto les continúe bendiciendo a todos y les guarde, y a mí también. Y les use a ustedes y a mí en este día postrero en su tabernáculo, dando a conocer esta buena nueva correspondiente a la América Latina y al Caribe, en la trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios, en este día postrero. ¿Cuántos vieron la trayectoria del ángel de Jehová? Yo también la he visto, yo la vi. Y no solamente vi la trayectoria y su ministerio en el pasado, sino que lo estoy viendo en el presente. Y estoy viendo su ministerio y estoy recibiendo los beneficios de su ministerio en este día postrero. Y ustedes también, porque es para beneficio de cada uno de ustedes y también para mí. Para eso es el ministerio del ángel de Jehová en la América Latina y el Caribe en su trayectoria. Vean que no nos había olvidado. En su trayectoria, el último lugar de parada entre los gentiles sería la América Latina y el Caribe. Y no lo vamos a dejar ir hasta que no nos bendiga y seamos todos transformados. Porque así como Jacob necesitaba un cambio, también nosotros lo necesitamos. Necesitamos un cambio de cuerpo, necesitamos un cuerpo eterno y necesitamos irnos de aquí antes que caigan los juicios divinos sobre la tierra, los juicios de la gran tribulación. Y hay una fiesta preparada. Y bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque esos que son llamados a la cena de las bodas del Cordero son los que están invitados. O sea, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero, son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ese es el llamado de este día postrero. Es el llamado para ser transformados e irnos de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Así es que nos vamos a ir con ropa de boda y nos vamos a ir con una vestidura nuevecita. Solamente la vamos a estar estrenando aquí y viendo bien cómo nos queda por unos 30 o 40 días. Y al final de los 30 o 40 días vamos a decir: fue hecha esta ropa, esta vestidura a mi medida. La quiero para toda la eternidad. Pues para toda la eternidad es que Cristo la ha hecho para cada uno de ustedes y para mí también. Así es que ese traje, esa ropa, no la vamos a cambiar nunca. Esa vestidura, ese cuerpo es para toda la eternidad. Sin esa vestidura, sin ese cuerpo sin ese cuerpo glorificado, sin ese cuerpo eterno, nadie puede ir a esa gran fiesta, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Estamos invitados a la fiesta más importante de todo el universo y de todas las dimensiones. Estamos invitados a la casa de nuestro Padre Celestial. Estamos invitados al palacio
del Rey de los cielos y de la tierra, a la fiesta más importante que jamás se haya llevado a cabo en la casa de Dios, para ahí ser llamados por el ángel ministrador y ser presentados ante Cristo y recibir de Cristo el galardón por las labores que cada uno ha realizado en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, en el tabernáculo de Dios. ¿Ven ustedes que en el tabernáculo de Dios no podían entrar al lugar santo personas excepto los sacerdotes y el sumo sacerdote? Y luego el lugar santísimo, uno solo, el sumo sacerdote. Y Moisés cuando estaba en la tierra, en su cuerpo terrenal. Porque al lugar santo y al lugar santísimo solamente entran los reyes y sacerdotes, que son los hijos e hijas de Dios. Pero en el atrio van los siervos y así por el estilo van otras personas. Y van también gentiles, porque está la parte del atrio de los gentiles también, y el atrio de las mujeres también. O sea que hay en el atrio lugar para todos los que no pueden entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Mujeres representan iglesias, o sea, grupos religiosos identificados simbólicamente con mujeres. Bueno, vamos a dejar eso ahí quietecito, porque el atrio de las mujeres está por ahí para la multitud que nadie podía contar. Y vamos a dejarlo ahí. Están en Apocalipsis capítulo 7, verso 8 al 17, y Apocalipsis capítulo 15, verso por ahí, vamos a decir del 1 al 6, por ahí los encontrará. Donde en el atrio, sobre un mar de fuego de vidrio, lo cual corresponde al atrio. Bueno, ya hemos visto en el tabernáculo de Dios, en la forma en que Dios lo ha extendido, hemos visto la trayectoria del personaje más importante, del ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, el mismo Dios, en su cuerpo teofánico, en la construcción de su tabernáculo y en su recorrido, su trayectoria por su tabernáculo. Y miren a dónde ha llegado. A nosotros en la América Latina y el Caribe. Es el ángel de Jehová visitando a su pueblo, visitando a sus hijos, visitando a los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, que viven en la América Latina y el Caribe. Eso es lo que está haciendo el ángel de Jehová en su trayectoria aquí, en la América Latina y el Caribe, en este día postrero. Y la trayectoria del ángel de Jehová y su ministerio en el tabernáculo de Dios, en este día postrero, llevándolo a cabo, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Pero todo eso ocurre en el tabernáculo de Dios. Que las bendiciones del ángel de Jehová, del ángel del pacto, el cual bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y a las tribus de Israel y a sus profetas, bendiga vuestras almas y la mía también, y pronto nos transforme y nos lleve a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Así sea. Amén. Ahora tendremos con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y terminar o concluir nuestra parte en esta
ocasión, en este 8º Congreso Juvenil Centroamericano, Dios extiende su tabernáculo. Miren la forma en que Él ha extendido su tabernáculo. Ya no es un tabernáculo de lonas o de pieles de animales, ni tampoco es de piedra ni de madera, sino de carne, de piel humana, de seres humanos. Ese es el tabernáculo de Dios. Ese es el templo de Dios, para morada de Dios en espíritu, en toda su plenitud y por toda la eternidad. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta ocasión y en esta tarde nuestra parte. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean cada día más abundantes sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pasen todos muy buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios.